El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Creo que debo comenzar por encender el micrófono, ¿cierto? Que la homilía de hoy puede ser resumida con estas palabras: no tratemos de ocultarle a Dios la lepra de nuestro pecado. Más bien, con humildad y confianza, presentémosle a Él nuestra carne enferma, para que Él la toque con su mano misericordiosa y así nos sane y nos salve. Leía algunas estadísticas que dicen que en el año 2016 se presentaron en el mundo, al menos oficialmente, casi 27,000 nuevos casos de lepra. Así que si bien es cierto, cuando se habla de la lepra en la Escritura, solemos pensar en los tiempos de Jesús, tenemos que ser conscientes de que también en nuestro tiempo la lepra es una realidad. Sin embargo, a diferencia de aquellos años, hoy la lepra tiene cura, se puede tratar, pero el efecto que causa en la carne de cualquier persona, si no se cura, obviamente, es el mismo que ocasionaba en el tiempo de Jesús. Básicamente, pudre la carne y al final termina por desfigurar a la persona. Obviamente esto es muy doloroso, pero cuando hablamos entonces de la lepra que nos presenta la Sagrada Escritura, todo eso tiene un significado mucho más profundo. Hay que partir del hecho de que se piensa que la lepra es consecuencia del pecado de la persona o de sus antepasados. Eres un leproso porque has pecado. Además de eso, se tiene en cuenta que la lepra es contagiosa y por ese motivo, automáticamente, al ser declarada la persona como leprosa, debe entonces ser aislado del resto de la comunidad, causando entonces en esta persona un dolor todavía más profundo, un dolor espiritual, por el rechazo, por la separación con su familia, con sus seres queridos. Prácticamente es una muerte en vida. La primera lectura que hemos escuchado está tomada del libro del Levítico. Y allí Dios hace saber a su pueblo
que cuando una persona sufra de lepra, tiene que ir con el sacerdote para que éste certifique la enfermedad. Y el leproso entonces tendrá que vestir con ropa desgarrada, con la cabeza descubierta, y tendrá que gritar a todo pulmón: estoy contaminado, soy impuro. Fíjense que yo siempre suelo decir que generalmente cuando nosotros tenemos que hablar del pecado, todos estamos de acuerdo, o al menos la gran mayoría, de que nuestra condición es de hombres y mujeres pecadores. Somos pecadores, en eso estamos, creo yo, todos bien claros. Pero cuando a una persona se le hace ver su pecado de manera directa, por ejemplo, al decirle a una persona soberbia: es que tú eres muy soberbio, generalmente la persona dice: yo no soy soberbio. O por ejemplo, tú te guardas mucho rencor y odio contra tal persona: yo no tengo odio ni rencor. Es decir, es un doble discurso, porque de momento sí decimos que somos pecadores, pero cuando alguien nota en nosotros un pecado y nos los hace ver tal vez con una buena intención para que nosotros pues dejemos ese pecado a un lado, por lo general entonces nos molestamos y no asumimos el pecado que se nos está pues intentando corregir. Cuando las personas hacen línea para confesarse, obviamente están ya por ese simple hecho reconociendo su pecado. Pero una cosa es venir acá y decir con palabras o con obras: soy pecador, y otra cosa es estar en la calle y gritarlo a todo pulmón. Yo creo que a todos nos daría tal vez algo de pena, de vergüenza. Por lo tanto, es bueno que nosotros reflexionemos sobre el dolor y el pesar que existía en los corazones de estas personas. Y la actitud de Dios y del pueblo, aunque era buena en su intención, era realmente también un castigo demasiado fuerte para aquellos que se enfermaban sin tener culpa alguna de su enfermedad. Lo que se quería era proteger a los sanos, al aislar a aquellos que estaban enfermos. Pero vemos cómo más adelante, sobre todo en el Evangelio, Dios hace ver que hay una solución mucho más llena de misericordia ante el problema de la lepra. Y de esto hablaremos más adelante. Sin embargo, en la segunda lectura que se ha tomado de la primera carta de San Pablo a los Corintios, vemos cómo el apóstol nos dice al menos tres cosas interesantes. La primera es que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. La realidad es que en muchas ocasiones lo que hacemos lo hacemos para nuestra vanagloria. Solemos ocultar el mal que hacemos o el bien que dejamos que hacer, pero el bien que sí hacemos, en ocasiones lo dañamos al querer recibir un reconocimiento público por lo que hemos hecho. Así que es bueno que con gran sentido de humildad nosotros aprendamos a hacer las cosas no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Lo otro que nos dice San Pablo es que nos cuidemos de no escandalizar a nadie por nuestra mala conducta. Y esto me hace recordar algo que un policía del condado de Miami me decía hace ya un tiempo, cuando comíamos juntos. Él me decía este chiste, podríamos decir, de un policía que vio a una señora manejando de manera agresiva, gritando a los demás conductores,
haciendo ruido constantemente. Y este policía, al notar esta actitud, terminó por detener a la señora. Y cuando se acercó a su vehículo, la señora estaba molesta. Y él le dice: buenas tardes, señora, soy el oficial tal, y la estoy deteniendo porque creo que este carro ha sido robado. Y la señora se molesta aún más y dice: ¿cómo que ha sido robado? Usted me está diciendo a mí que me robé este carro. Y dice: pues creo tener razones suficientes para pensar que fue así. Y la señora dice: claro que no, y le muestra los documentos y todo. Y cuando el policía se cerciora de que la señora realmente es la dueña del carro, le dice: disculpe entonces usted, señora, por el malentendido, pero es que lo que pasa es que usted en la parte de atrás del carro tiene un sticker, una calcomanía, que dice que Dios te ama. Y con todas las cosas que usted estaba haciendo, yo dije: esta persona que tiene esta calcomanía no puede ser la misma que sea la dueña del carro. Seguramente se lo robó. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que muchas veces nosotros podemos tener crucifijos, rosarios, calcomanías, cosas que hagan alusión a Dios y a la fe, pero si nuestra actitud no refleja realmente lo que decimos ser, entonces no estamos dando el testimonio que Dios quiere. Por el contrario, estamos escandalizando a los demás. Y en esto todos podemos estar incluidos. Es decir, ninguno de nosotros está exento de cometer ese tipo de errores. Y es por eso que tenemos que ser conscientes de que nuestro cristianismo se debe vivir no solamente cuando vengo a la iglesia, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana y el año completo. Por último, ya San Pablo nos dice: sean imitadores míos. Y esto pareciera muy audaz por parte de San Pablo. Pero San Pablo está tan seguro que él está haciendo la voluntad de Dios, que él no tiene reparo en pedir a aquella comunidad que realmente sean imitadores de Pablo, pero agrega: como yo lo soy de Cristo. Y es por eso que nosotros tenemos la devoción a los santos, porque en realidad vemos en ellos hombres y mujeres que han sido capaces de entregar su vida por el Evangelio, haciendo el bien, pero ellos nos llevan al ejemplo más grande, que es Jesús. No todo termina en el santo o en la Virgen, sino que va a lo más importante, que es Dios. Por último, llegamos al Evangelio, que se conecta muy bien con la primera lectura. Y fíjense que este Evangelio tiene unos verbos que son de gran importancia. Primero dice que este leproso se acercó a Jesús. Muchas veces nosotros, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos con nuestras acciones diarias. Cuando cerramos nuestro corazón, nuestros oídos a Dios, terminamos entonces por alejarnos de Él. Pero además de acercarse a Jesús, este hombre le suplicó de rodillas, reconociendo así en Jesús al Mesías, al Rey, al ungido, al Todopoderoso. Y luego le habla. Esto es interesante. Precisamente ayer escuchaba una persona que me decía que había un amigo que la cortejaba mucho, que la trataba muy bien, pero que a pesar de que ella pensaba que él le gustaba, nunca él se animó a decirle: esto, me gustas, quieres ser mi novia. Y todo quedó allí en una amistad, porque el hombre no se animó. Al menos eso es lo que ella presume, ¿verdad? Que él estaba enamorado o que sentía una atracción hacia ella. Así que el hablar es importante. Si muchos de ustedes, de los que están acá presentes, ya casados, con pocos o muchos años de matrimonio, no hubieran hablado y expresado lo que sentían en su corazón, tal vez esto nunca hubiera llegado a ocurrir. Tal vez hoy no fueran marido y mujer, padres o abuelos.
hay que hablar. Así que, además de acercarnos a Dios con humildad, además de postrarnos ante Él, cosas que es muy importante, tenemos que hablarle y hablarle con sencillez. Fíjense ustedes que las palabras de este hombre demuestran básicamente dos cosas: humildad, pero también una gran confianza. Él dice: si tú quieres, puedes curarme. Esto denota el hecho de que este hombre no está imponiéndole a Jesús su voluntad, sino que quiere dejar que sea Jesús el que exprese su voluntad. Muchas veces nuestras oraciones de petición dejan de ser petición para hacer órdenes que le damos a Dios. Y es allí cuando pecamos, porque entonces queremos como doblarle el brazo a Dios y obligarle a que Él haga y cumpla mis caprichos. Y cuando lo hacemos, entonces dejamos de tener el puesto de hijos de Dios para convertirnos de una u otra manera como en semidioses. Este hombre pues es bien claro en su petición: si tú quieres, puedes curarme. No duda del poder de Jesús, pero no desea tampoco imponerse ante Él. Y vemos la oración del Señor diciendo: sí quiero, sana. Y más que las palabras de Jesús, las acciones son lo que más realmente importa. Primero Jesús extiende la mano y luego lo toca y el hombre queda limpio. Queridos hermanos y hermanas, ya para ir terminando esta homilía, yo considero que una de las victorias del enemigo, del demonio, cuando nos encontramos en lucha espiritual, en batalla contra el mal, es cuando nos llega a hacer creer que mi pecado es tan grande que no merece el perdón de Dios. Y cuando entonces siembra en nuestros corazones esa resignación de decir: soy como soy, no voy a cambiar, ¿para qué seguir peleando? Y nos abandonamos en el pecado. Cuando yo entonces termino por cometer ese error, estoy haciéndome un gran daño y me estoy cerrando al poder de Dios y a su infinita misericordia. Fíjense ustedes que el hombre se acercó, pero a pesar de eso, Jesús extendió su mano. Demuestra, repito, un deseo de Dios por sanarnos y salvarnos. Pidámosle al Señor entonces que penetre lo más profundo de nuestro ser, que nos haga reconocer nuestra lepra, nuestro pecado, que nosotros nos presentemos ante Él pidiéndole que nos sane con humildad y con sencillez, pero después de ser sanados por Él, recordemos que debemos dar ejemplo, como nos pedía San Pablo, para poder vivir una vida acorde a las expectativas que Dios tiene con nosotros y poder llegar a ser santos como Él es santo. Así sea.